fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio. Buenas noches, amigos. Es un placer saludarlos nuevamente aquí desde su canal TV Ingrumá, aquí en su programa La Zaranda, Cultura Cafetera Viva. Como los tenemos acostumbrados aquí en el programa La Zaranda, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial. Seguimos con este maravilloso tema del carnaval, con el objetivo de que cada uno de ustedes vaya entendiendo un poquito más sobre la fiesta nuestra y vaya descubriendo algunas cosas maravillosas, fantásticas y mágicas que tiene nuestra fiesta. Tenemos a un cultor realmente del tema del carnaval. Esta noche nos acompaña el maestro Julián Bueno Rodríguez. Julián Bueno Rodríguez estudió Filología e Idiomas en la Universidad Nacional en Bogotá. Adicionalmente a esto, Julián ha sido uno de los investigadores más destacados de Caldas, pero también uno de los investigadores folclóricos más importantes de Colombia, porque el aporte que ha hecho Julián a través de sus 20 o más publicaciones que tiene sobre el tema de folclore es maravilloso. Precisamente hablábamos con Julián hace poco de que un personaje como Julián, con esa entrega para la investigación folclórica y ese profesionalismo y ese aporte es difícil de encontrar. Esta noche nos acompaña Julián, vamos a tocar un tema en particular. Julián acaba de publicar ahorita en el año 2020 un maravilloso libro que se llama Temas de Tradición para una Pedagogía Carnavalera, y vamos a tratar con Julián de escudriñar mucho sobre su obra, sobre su texto, pero también vamos a hablar de temas de carnaval y vamos a aprender mucho del maestro Julián Bueno Rodríguez. Así, amigos, que bienvenidos a su programa. Y Julián, un saludo muy especial, con mucho respeto. Gracias por acompañarnos aquí en el programa La Zaranda, Cultura Cafetera Viva. Gracias por estar aquí, Julián. Muy buenas noches, Alexander, muy buenas noches, amigos. Qué bueno estar por primera vez en este programa de periodismo cultural, qué interesante. Son muchos los temas que podríamos tocar. En este caso, vamos a versar sobre este más reciente trabajo mío sobre el carnaval de Río Sucio. Bueno, Julián, tú eres una persona que ha incursionado en todos los aspectos del carnaval. O sea, yo a ti te he visto durante toda la vida como matachín, como padre carnaval, como cuadrillero, en los tablados, enseñando pedagogía del carnaval, pero también a través de las danzas del Ingrumá que tú diriges. Desde 1968 creo que están las danzas, Julián, más o menos en esa época. 1968, y nuestra primera presentación fue durante un carnaval 1969, con el patrocinio de la Junta del Carnaval de ese entonces. Nosotros nacimos en un carnaval. Así es. Mire, y adicionalmente a eso, Julián, yo quiero rememorar un gran montaje que tú hiciste con el grupo de danzas del Ingrumá, precisamente sobre el tema del carnaval. Un montaje maravilloso que lo presentaste en una apertura del Festival de Teatro de Manizales, no recuerdo el año. Recuerdo, se llamaba Pueblo de Júbilo Endiablado, pero era un montaje majestuoso, o sea, majestuoso por lo grande, majestuoso por los textos, majestuoso por la música, pues por todo. Ese montaje, Julián, ¿qué pasó? Yo solamente lo logré ver una vez, inclusive creo que participé en el montaje, pero de ahí en adelante no lo volviste a retomar ese montaje, a volverlo a hacer.
¿Qué ha pasado con ese montaje, Julián? Los montajes de gran formato que yo tengo con danzas del Ingrumá se ponen de nuevo, suben a escena dependiendo del momento, del personal con el cual yo cuente, del interés de los públicos. Y sí, realmente mi primera ocasión para presentar este montaje fue el Festival Internacional de Teatro de Manizales 1984. Este era un trabajo que yo venía preparando dentro de lo que para mí es la proyección folclórica. Muchas personas no han logrado entender en Colombia de qué se trata ese fenómeno, pero yo como investigador, como estudioso, hago la diferencia entre el hecho folclórico, el hecho tradicional y su proyección. Como trabajador e investigador de la danza folclórica, desde un comienzo yo tuve la inquietud sobre el carnaval, ya que fue el abrebocas para mi investigación sobre la cultura tradicional caldense y riosuceña. Siempre me pregunté acerca de qué es lo más tradicional y lo más auténtico en el carnaval de Río Sucio, y ya me había acostumbrado al comentario muy generalizado en Colombia en el sentido de que el carnaval de Barranquilla, por ejemplo, es danza, entonces es casi directo su acceso a la escena. En cambio, el carnaval de Río Sucio no, y la mayoría de la gente en Colombia no comprendía absolutamente nada sobre el carnaval de Río Sucio. Solamente nosotros los riosuceños sabíamos, como siempre, de la gran importancia. Para nosotros fue siempre una tradición legendaria, sin que supiéramos de dónde venía, ni su historia, ni su estructura, ni nada. Yo llevaba ya varios años entonces estudiándolo hasta que logré llegar a una proyección escénica del carnaval de Río Sucio, que fue propiamente una gran antología de textos carnavaleros auténticos de muy diversas épocas, a las cuales después de un trabajo muy intenso, muy profundo, les di forma de libreto teatral que ilustrara las diversas partes del carnaval, cómo se desarrolla un carnaval de Río Sucio. Subimos a escena con los elementos más tradicionales y más representativos del carnaval de Río Sucio. Lo titulé Pueblo de Júbilo Endiablado. Desde allí la gente riosuceña empezó a interiorizarlo. Es lo que yo llamo una recuperación triunfal, ya que hay varias cosas, varios aspectos de la cultura nuestra que aparentemente perdidas y olvidadas en el momento de ponerlas en escena, me refiero yo a mi trabajo personal, y con las danzas del Ingrumá resurgen con una fuerza muy grande. De modo que muchos de los textos que yo recuperé después de un estudio histórico, un estudio documental muy profundo con muchos informantes, con búsqueda de muchos textos, llegué a esa gran antología. Muchos de estos textos pasaron de nuevo a la tradición oral, fueron repetidos, fueron interiorizados, y hoy hay textos que se consideran emblemáticos de nuestra fiesta, sin pensar que vienen de mi montaje Pueblo de Júbilo Endiablado. Inclusive hasta el título mismo ha sido adoptado en algunas ocasiones para aplicárselo a nuestra fiesta. La gran complejidad de ese montaje hizo que lo presentáramos en 1984, fueron 2 funciones en aquel momento, y solamente lo repetimos para el Carnaval 2003, con el patrocinio de una fundación muy conocida en Colombia. Hicimos una segunda versión, una segunda edición un poquito menos
extensa quizá de esa obra, pero igualmente impactante. La presentamos en Bogotá, hicimos varias funciones allí, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. El estreno de esta obra fue en el Teatro Fundadores, con asistencia de Belisario Betancur, en ese entonces presidente de la República. De suerte que se trata de un montaje que sigue latente, que podría ponerse en escena en el momento en que tenga yo el personal adecuado y suficiente. Se necesita un número de artistas muy definidos para llevar a escena este montaje de gran formato sobre el Carnaval de Río Sucio. Y en particular, Julián, el nombre del montaje, el pueblo de Júbilo Endiablado, es que le da una característica al carnaval. Hemos compartido y hemos estado en otros carnavales del país, y aquí en particular, a mí una cosa que me sorprende mucho en Río Sucio es que el vecino, el paisano, la persona de a pie, durante el carnaval se convierte en artista de diferentes maneras. El que es músico aporta su música, el que escribe aporta sus textos, el matachín aporta su máscara, y definitivamente el carnaval lo hace el pueblo de Júbilo Endiablado realmente. O sea, es una alegoría a la alegría del pueblo, de la gente que normalmente compartimos la vida cotidiana. Sí, yo creo que fue un título bastante acertado. Lo pensé mucho tiempo, como pensé todas las demás partes de ese montaje y su manera de llevarlo a escena. Fue un poco difícil en aquella función inaugural del Teatro Fundadores que la gente de utilería del teatro comprendiera qué era lo que yo iba a poner en escena. Me hicieron la observación, muy extrañados, de que yo lo que solicitaba era una escenografía de ópera. Y yo les dije, correcto, el Carnaval de Río Sucio es una especie de ópera popular, de modo que se llevó a escena con todas las características de nuestra tradición y con la parte literaria que es la fundamental. Fue la primera vez que el Carnaval de Río Sucio subió a escena. Nadie más había sido capaz de hacerlo porque no encontraban la manera de hacerlo, ya que la cuadrilla, que es el espíritu, el eje del carnaval, en sí no es ni una danza folclórica, ni es una producción folclórica, sino que es desligable de la ceremonia misma del carnaval e indesligable del entorno de Río Sucio, donde nosotros estamos. De suerte que subir a escena el Carnaval de Río Sucio en una proyección, simplificándolo a una duración de 2-3 horas, cuando estamos hablando de una celebración de 6 meses, fue una proeza y creo que fue exitoso. Después de ese momento, otros han tratado de hacerlo y sí, han llevado a escena también el carnaval, siempre siguiendo la estructura y el esquema que yo hice en Pueblo de Júbilo Endiablado. A partir de ahí se entendió. Volviendo al libro que nos ocupa en el día de hoy. Sí, Julián. Nos fuimos por otro tema. Realmente, sí. Bueno, una de las personas que más se ha preocupado por darle identidad a nuestra fiesta y de alguna manera organizar la ritualidad de nuestro carnaval, que es la esencia misma de la fiesta nuestra y que es la que diferencia al Carnaval de Río Sucio con las demás fiestas y lo digo ufanamente, ¿no?, con las demás fiestas de Colombia, porque es que nuestro carnaval tiene una estructura que la diferencia de las otras fiestas de Colombia. Y Julián ha sido una de las personas que más se ha preocupado, yo diría que el que más se ha preocupado por darle organización a esa idea de la estructuración de la ritualidad del carnaval. Precisamente este libro que se llama Temas de Tradición para una Pedagogía Carnavalera, que es el libro que estamos presentando hoy aquí en el programa, es un libro que tiene el objetivo primordial, diría yo, y espero coincidir contigo que eres el autor, Julián, con todo respeto,
pero desde el punto de vista del lector, tiene la posibilidad de que uno como lector, foráneo o conocedor un poquito del tema del carnaval, aprenda y efectivamente se cree una estructura mental de la organización misma del carnaval. El propósito, Julián, del libro es ese, o cuál es, tú como escritor del libro, seguramente habrán otras cosas tan importantes como esa sobre este texto, que es un gran aporte a la cultura de Caldas. Sí, precisamente, sobre el carnaval de Río Sucio hay tantas inexactitudes, tantos malos entendidos, que ha llegado un momento en que ni siquiera los mismos riosuceños sabemos qué es el carnaval de Río Sucio. Entonces, en este trabajo, que es quizá el más compacto que yo he hecho hasta ahora, los demás trabajos tienden a ser o muy extensos o a llenar otro tipo de vacíos, pero en este caso es la información, tanto para los visitantes como para los estudiantes, como para el pueblo riosuceño en general, darles a entender qué es el carnaval de Río Sucio, partiendo de sus elementos fundamentales. Digamos que para mucha gente, incluyéndolos a muchos riosuceños, el carnaval es una gran fiesta, es una gran rumba, es, como lo decía Carlos Gil, inolvidable matachín, es la ocasión en que la tradición naufraga en un mar de aguardiente, y allí se pierde la noción del verdadero carnaval, lo que tú llamas la ritualidad, lo que tú llamas la ceremonia, y que así es realmente. Pero eso no es el carnaval, porque esos elementos los tienen todas las fiestas del mundo. El desenfreno en el licor, y más en Colombia quizá la parte de las orquestas, con las fiestas callejeras, ese tipo de componentes, las ferias, con la economía informal, todo aquello se ve por todas partes. Entonces allí no podemos hablar del carácter del carnaval de Río Sucio. En cambio, en la parte tradicional, sí. Y es lo que busca este libro, concretarnos a aquellos elementos que son propios de nuestra carnaval, que se articulan todos dentro de una estructura. Esto lo descubrí yo después de mucho estudio, hace muchísimos años. Yo empecé mi estudio del carnaval en 1973 y hasta ahora puedo asegurar que nuestro carnaval es el único que ha descubierto su propia estructura. Desde luego que todas las fiestas lo tienen, pero tuve experiencias y te voy a dar una sola. El carnaval de Pasto, allí he estado un par de ocasiones, me doy cuenta de que su estructura no está clara para ellos mismos. Ni siquiera la estructura del carnaval de Barranquilla está clara para la gente del carnaval de Barranquilla. Ellos lo viven y así dice su lema: quien lo vive es quien lo goza. Entonces allá hay una distorsión acerca del rito que es su carnaval y que son los demás carnavales que pueden existir en el mundo. Yo me preocupé por llegar a esa estructura para definir en qué consiste el carnaval de Río Sucio, y pude entonces llamarle la atención a las juntas a partir del año 1976 acerca de lo que es lo tradicional a diferencia de lo adicional. Para muchas personas lo adicional es lo principal. Digamos, a mucha gente le importa más emborracharse o explotar la gente, y me disculpan porque estoy utilizando las palabras que muchas personas utilizaron conmigo cuando fui alcalde del carnaval: explotar. Desafortunadamente, no solamente vivir ese rito y esa tradición, sino disfrutarlo desde otros ángulos. Pero si extractamos la auténtica estructura del carnaval, es allí donde podemos enseñarle a la gente en un proceso pedagógico qué es nuestro carnaval. Y yo hacía la relación con mi montaje Pueblo de Júbilo Endiablado, porque eso es lo que yo logré subir a escena. Fue esa estructura en su más clara pureza,
y a partir de allí los montajes que se han hecho han tomado en cuenta precisamente esos elementos de la tradición, es decir, los decretos, etcétera, etcétera, porque sobre eso podremos hablar un poquito más detalladamente ahora. Muy bien, Julián. Bueno, Julián, este libro lo divide en 5 grandes bloques que un lector puede identificar claramente. El primer tema o el primer bloque que maneja Julián se llama las jerarquías. Allí habla del diablo del carnaval, los matachines, el padre carnaval y la república carnavalera. El segundo gran bloque es actos y expresiones matachinescas. El tercer bloque es manifestaciones colectivas. El cuarto es elementos festivos del carnaval, donde están los símbolos del carnaval, las bebidas tradicionales, la pólvora, la música, la danza. Y el quinto es los actos protocolarios, básicamente el homenaje a los matachines desaparecidos y el cordón del carnaval y el tribunal de honor. Pero el carnaval, adicionalmente a eso, Julián, es una gran explosión de manifestaciones artísticas. Y aquí en un apéndice que veo yo en el libro, también habla del aspecto literario, que es la base de la oralidad del carnaval nuestro, que el carnaval nuestro está basado en la oralidad, en la producción literaria, bien sea desde el punto de vista de las letras de las comparsas o de las músicas, de las letras musicales más bien, acompañadas de música, y adicionalmente a eso el tema del decreto y el tema de las manifestaciones literarias, que son en particular, que han venido generando, creando y que ya efectivamente se creó la literatura matachinesca, que tiene unas características especiales. También habla de lo artístico, lo colectivo, lo lúdico, lo gastronómico y lo imaginario y mágico, pero adicionalmente a eso, Julián, hay un tema en particular que a mí me sobresalta, y es que el carnaval en el tema de la música, de la musicalidad, más que de la música, tiene música propia. Hay unas marchas que tocan pues la banda particular nuestra, que es la de los Maflas, y las otras bandas que se han venido sumando al carnaval, que tienen, que son originarias o originales del carnaval, o sea que cuando tú las escuchas, inmediatamente te identificas con la fiesta nuestra, Julián. Sí, yo he definido el carnaval de Río Sucio de muchas maneras. Una de ellas es que se trata de una gran obra de teatro colectivo, de creación colectiva, donde la base es la literatura matachinesca, como bien lo has dicho, y dentro de esa gran obra que corresponde a mi montaje Pueblo de Júbilo Endiablado, allí lo aclaré muchísimo, digamos que es una obra de teatro en 5 actos, pero esos actos se van sucediendo en la realidad a lo largo de 6 meses. Estoy hablando de lo que fue el carnaval hasta la pandemia. No sabemos qué va a pasar en el periodo post-pandemia, pero en la prepandemia sí lo teníamos a lo largo de 5 meses, estos 5 actos. Su base precisamente es la literatura matachinesca, que tiene unas normas propias de gran tradición. Están sintetizadas en la parte de actos matachinescos, que es como quien dice la columna vertebral de la fiesta, porque estos actos matachinescos tienen esa característica, se producen con dos componentes principales: el disfraz, que varía mucho a lo largo de esas 5 partes del carnaval, y la palabra, digamos, apegada a normas tradicionales cuyo juez es el pueblo por excelencia. Entonces allí se suceden los decretos como la primera parte, luego el convite, luego la entrada del diablo, posteriormente las cuadrillas y finalmente el testamento del diablo. Cada una de estas partes tiene su sentido, su función dentro de la fiesta. Para que eso tenga lugar está la primera parte que mencionaste, que son las jerarquías. Quienes llevan a cabo, quienes representan esa gran obra de teatro colectivo, son las jerarquías, y básicamente son 3 personajes en cuya interacción
en cuya interacción se produce esa gran obra de teatro colectiva, que son los matachines, el diablo como una especie de divinidad simbólica y el pueblo. En esa interacción se van produciendo los decretos, luego el convite, etcétera, etcétera. La gran culminación está en las cuadrillas que van de casa en casa a entregar sus mensajes al interior mismo de las familias, de lo que nosotros llamamos las casas cuadrilleras. Es allí lo que he llamado en un libro que está antes de que del año 2012, Estructura y raíces del Carnaval de Río Sucio, lo que yo llamo la revelación de mensajes. Y es allí donde está el objetivo por excelencia del Carnaval de Río Sucio, es la cuadrilla. También he mencionado que todos los elementos del carnaval han surgido a lo largo de los siglos como un mecanismo o unos mecanismos de defensa de la cuadrilla, para que la comunicación y la expresión soberana y artística del pueblo pueda llevarse a cabo. Son muchas las situaciones y circunstancias que han atentado contra la continuidad de esa expresión soberana. Es la manifestación de la cuadrilla, es lo que también he llamado el análisis del mundo, la vida y las cosas a través del arte de la cuadrilla. El diablo mismo es un mecanismo de defensa de la cuadrilla, que permite que la cuadrilla, en un pueblo que surgió signado por la enemistad, por el odio, por el enfrentamiento entre los dos pueblos enemigos, que luego fueron las dos plazas y que han pasado por episodios de violencia muy graves. El diablo es el juez y es el que ha permitido que la cuadrilla, con el requisito de la máscara para preservar el incógnito y la personalidad real del matachín, logre conjurar, sí, es exacto, logre conjurar los rencores atávicos, los rencores ancestrales, las heridas que han quedado a lo largo de muchos episodios de violencia a lo largo de los siglos, empezando por la fundación misma de Río Sucio, que surgió del enfrentamiento, de la guerra entre La Montaña y Quiebra Lomo, que después fueron las dos plazas, La Candelaria y San Sebastián, y posteriormente fueron las dos plazas enfrentadas en la violencia política, después de pasar por la guerra de los 1000 días, en fin. La cuadrilla ha estado pues amenazada en su existencia misma. Hay episodios dramáticos que yo no los toco en el libro porque su esencia y su objetivo son los elementos que conforman la tradición, más no toco con la historia, que es muy, muy extensa y está en los 5 tomos de mi obra El Carnaval de Río Sucio. El diablo surgió como un mecanismo para proteger la cuadrilla, para que la cuadrilla pueda existir. De modo que la cuadrilla está enmarcada entre la entrada del diablo con sus páginas magistrales de saludo y bienvenida, y después de que la cuadrilla ha cumplido su objetivo, el testamento del diablo, entierro del calabazo y la quema del diablo finalmente. Para que este esquema netamente ritual, pero de defensa de la expresión soberana del pueblo, pueda llevarse, se generaron los 2 actos previos que denominamos precarnaval y que son los que hacen que el Carnaval de Río Sucio sea la fiesta más larga del mundo. Lo fue hasta la época prepandémica. No sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Pero 6 meses donde se produce la fase de preparación, que es algo así como el examen de conciencia del pueblo. Lo he llamado, no recuerdo si en el libro lo digo, el pueblo se ríe de sí mismo. Luego el convite, que es el visto bueno que la Junta del Carnaval le da al pueblo para que ellos sepan, ya estamos listos para un carnaval donde la concordia tiene que ser la base, y vienen entonces los otros 3 actos de nuestra fiesta.
Fíjate que ese esquema, esa estructura está sintetizada dentro del libro en el capítulo de actos matachinescos, enlazado con la parte de jerarquías. Desde luego que las tres jerarquías que he mencionado no son las únicas, porque está el padre carnaval, que es una entidad simbólica sujeta a otro tipo de dinámica muy diferente. La República del Carnaval, que es donde están organizados los matachines para poder llevar a efecto la fiesta toda con mandatos que son los decretos precisamente, y desde luego que las demás partes del carnaval, que no son ya actos matachinescos, allí mencionaste las manifestaciones colectivas, están a cargo del tercer personaje, que es el pueblo, tomado como masa. Es allí cuando el pueblo se vuelve protagonista, y es donde surgen los conjuros, bajo la forma de alboradas, bajo la forma de los desfiles, de la entrada de las colonias, los reuseños que regresan. Las diferentes manifestaciones como las noches del Ingrumá, por ejemplo, las cabalgatas que se han visto amenazadas por el quehacer de una fiesta tan multitudinaria, pero que representan el origen de la cuadrilla. No lo entendemos, no lo entiende mucha gente, pero la cuadrilla surgió curiosamente, tal como surgieron las cuadrillas de San Martín en el Meta, que tienen una raíz que nos vino de España en el siglo XVIII, surgieron como cuadrillas ecuestres, que fueron evolucionando hasta producir el tipo de cuadrilla que nosotros tenemos en la actualidad, pero la verdad es que la cabalgata fue un fenómeno también de expresión colectiva en algún momento. Y está el otro aspecto, el de los elementos festivos del carnaval, que es una especie de liturgia carnavalera para hacer el enlace con ese concepto que tenemos los rioseños del rito, donde tenemos los símbolos, el himno del carnaval que nos enciende la alegría, la bandera del carnaval, los conjuntos musicales, la banda, las bandas, las chirimías como expresión indígena profundamente enraizada en nuestra fiesta, la parte gastronómica, algo así como la parafernalia de nuestra gran ceremonia. Y como un complemento que es indispensable para hacerle justicia a todos aquellos que han construido la fiesta, edición tras edición, a lo largo de los siglos, porque aquí no hablamos ni de generaciones ni de años, sino de siglos. Están los actos protocolarios, en donde ya la literatura matachinesca le da el campo a un tipo de literatura seria en actos como el homenaje a los matachines muertos, el cordón del carnaval, es decir, los hacedores del carnaval, tanto los vivos como los fallecidos. En la suma de todos estos elementos, que son como las grandes columnas de nuestra fiesta, se logra un andamiaje como el Carnaval de Río Sucio, y es lo que nos ha permitido defender el carnaval, porque las fiestas tradicionales, todas en todas partes, están sometidas a una paulatina desintegración en la medida en que no tengamos conciencia de en qué consiste nuestra fiesta particularmente. Muy bien, Julián. Mencionabas hace poco un personaje maravilloso, el cual te voy a interpretar a ti en particular, que es el Padre Carnaval. Yo no he vuelto a ver el protagonismo de ese personaje dentro del carnaval, a diferencia del personaje que tú dices, tal vez por la figura tuya, pues, y por el disfraz maravilloso que tenías, y la participación directa como Padre Carnaval durante la fiesta, no he vuelto a ver el protagonismo de ese personaje en fiestas posteriores. ¿Cuál es el protagonismo real del Padre Carnaval dentro de la fiesta como tal, Julián? El Padre Carnaval no es un personaje sujeto
a una cotidianidad obligada, digámoslo así, como si lo es el diablo del carnaval, por decir algo. Es el símbolo de la fiesta misma, es decir, el padre carnaval es nuestro padre el carnaval. Así se ha denominado desde que comenzó a manifestarse ese personaje, y es un personaje que surge de manera absolutamente espontánea en aquellos momentos en que el riosuceño siente amenazada su fiesta. No está sujeto a un protagonismo programado. El padre carnaval surge. La primera vez de la cual hay conciencia, hay memoria de que el padre carnaval se manifestó fue en 1920, qué curioso, porque esto se repite a los 100 años, cuando se produjo una pandemia llamada la gripe española que mató millones de personas en el mundo y que en Colombia recibió el nombre de gripa bogotana y que obligó al carnaval de Río Sucio a suspenderse. Cuando el carnaval pudo por fin hacerse, y fue un lapso de solo un año, por primera vez el presidente del carnaval asumió la personalidad del padre carnaval en un acto del cual quedaron memorias, y lo tengo consignado en el segundo tomo de mi libro, todavía inédito. El padre carnaval dialogando con el diablo del carnaval en el momento de su entrada. Y precisamente en ese carnaval se hace primero la justificación de por qué ese personaje. Porque el carnaval, el padre que es nuestro carnaval, había muerto, devorado por la gripa bogotana, como así lo dice el saludo y el primer papel de padre carnaval. Posteriormente no se sintió la necesidad de que ese personaje volviera a salir, y resucitó después de la violencia. Después han sido muchas las interrupciones de nuestra fiesta, pero la más larga fue de 5 años, en 1955, dentro del convite del carnaval, volvió a resurgir el padre carnaval, porque el riosuceño sentía profundamente amenazada su fiesta. Y la caracterización que tú recuerdas, y fue en 1981, como parte de una cuadrilla, el Viejo Parque, en donde el riosuceño sentía que su pueblo mismo, en su arquitectura, en lo que es la parte física, el escenario físico del carnaval, estaba amenazado, porque estaba siendo arrasado. Y se había arrasado el Parque de la Pola, uno de nuestros símbolos. Surgió el personaje del padre carnaval, lo rescaté, lo recuperé, lo saqué del ancestro. A partir de ahí han salido en varias ocasiones, pero es totalmente espontáneo. Lo hicimos ahora en esta interrupción del carnaval que nunca fue. El carnaval 2021 lo hicimos dentro de un acto muy bonito, virtual, de la Junta del Carnaval. Se hizo el saludo al padre carnaval e hice una intervención explicando toda esta historia. De suerte que es por excelencia no sujeto a una reglamentación por parte de una estructura reglamentaria, digamos, de unos estatutos. Es por excelencia espontáneo, es una cosa que surge en la gleba o dentro de las cuadrillas o dentro de los matachines, cuando alguien siente que su fiesta está amenazada profundamente. No sería raro que en este próximo carnaval alguien tomara esa decisión, y representarlo puede ser fácil, llegarle a la gente no es tan fácil. Así es. Julián, ¿por qué este es el objetivo de esta pregunta es que algunas personas, darle respuesta a algunas inquietudes que muchos de los visitantes me han hecho o nos han hecho? ¿Por qué el tema de cuadrillas se considera la columna de la fiesta nuestra? De tal manera que para nosotros el domingo de cuadrillas
las casas cuadrilleras y todo lo que converge en un domingo de cuadrillas es la manifestación, es una de las manifestaciones más importantes del carnaval. La cuadrilla es la manifestación más importante del carnaval. La cuadrilla es el objetivo por excelencia del carnaval. No es que sea una de las manifestaciones más importantes, sino que es el objetivo porque es la expresión popular de todo lo que la gente piensa y siente y comunica, eso sí, apegado a unas normas estrictas de estética, a unas normas de imparcialidad soberana que la gente, cada una por su cuenta, va urdiendo, va estructurando y lo hace en riguroso secreto. Ya no es tan riguroso, pero en el origen de la cuadrilla se manejaba como una sociedad secreta. También hay una razón de ser en la parte histórica para eso. La cuadrilla fue secreta, de modo que solamente podía revelarse en el domingo de carnaval, que antes fue el 6 de enero. Bueno, también hay un cambio en las fechas del carnaval, pero el domingo de cuadrillas es cuando por primera vez la cuadrilla se le revela a la gente. Hasta ese momento la cuadrilla ha debido permanecer secreta en su letra, en su disfraz, en su canto, en su quehacer escénico. Como comenté anteriormente, todas las demás partes del carnaval realmente son mecanismos de defensa generados por la cuadrilla para poder defender su existencia y su derecho a la comunicación, a la expresión. Por eso tengo también en la parte de mi libro donde hablo de la cuadrilla, cuáles son los diferentes tipos de temas y de disfraces. Esto depende mucho de la vocación de cada cuadrilla, de cada matachín. Y es una de las partes más maravillosas de nuestro carnaval, ver ese desfile de realizaciones artísticas tan diferentes unas de las otras. Se procura que no se repitan las músicas, en el carnaval los disfraces de una cuadrilla pues no se repiten, el tema es exclusivo y ese es uno de los orgullos de la cuadrilla. Lo que vamos a decir tiene que impactar, tiene que estremecer al pueblo. En mi época, no puedo hablar por este momento, pero teníamos un modo de pensar. Si la gente llora al escucharte es una gran cuadrilla. Si la gente, el impacto al sentir que la cuadrilla entra a tu casa y empieza a cantar y empieza a actuar, se te vienen las lágrimas, allí estás recibiendo un mensaje que es precisamente lo que busca el carnaval. El carnaval busca integrar y unir lo que fueron los dos pueblos enemigos, lo que es la discordia, la elimina en ese momento la cuadrilla, desde luego, con el juicio y la vigilancia de esa conciencia que es el diablo del carnaval. Por eso ese es el requisito. Primero la entrada del diablo, luego la cuadrilla ya es soberana. Y por eso esa especie de vigencia que tiene la República del Carnaval con sus leyes propias, que muere en el momento en que el diablo es quemado. Una efigie especial, ese es otro aspecto que también se establece en la obra, que la gran efigie del diablo no debe ser sacrificada porque la psiquis del pueblo no lo permite. Cuando se han sacrificado efigies que han presidido, la gente no lo acepta, porque siente que el carnaval ahí está muriendo y no puede ser. El risueño no admite que su fiesta muera. De suerte que ahí estamos. Vuelvo a insistir, la cuadrilla el carnaval es el objetivo, es la razón de ser, y por esa razón todo lo demás, como ya lo dije, el diablo, mecanismo de defensa, es tu conciencia, es la garantía de la concordia. Ahora te voy a mencionar algo que no está en
en el libro, pero sí se lo voy a decir a los amigos visitantes. Si una efigie del diablo del carnaval está bien elaborada, ¿cómo hago yo para decir si está bien elaborada? ¿Me gustó o no me gustó? No. Es por lo que yo les voy a decir. El diablo del carnaval debe comunicar un sentimiento que es personalizado. Quien venga al carnaval de Río Sucio se ponga frente a frente con la efigie principal del diablo, debe observarlo fijamente. Si la persona siente miedo, si siente temor, es porque en su espíritu lleva una culpa escondida. Es porque tiene un pecado oculto y porque piensa desquitarse durante el carnaval contra alguien, aprovechando la fiesta. Es decir, ahí no eres bienvenido al carnaval, o tienes que revisarte y dejar de parte a un lado la discordia, porque la concordia es la base del carnaval y es lo que simboliza el diablo del carnaval. Si al mirar el diablo tú sientes alegría o no sientes nada, tienes el visto bueno. Estás en estado de gracia, y por lo regular, a aquellos que estamos en estado de gracia al comenzar un carnaval es porque ya hemos vivido el examen de conciencia de los decretos y la absolución que representa el convite. Al llegar entonces la entrada del diablo, estamos listos. Aquellos que llegan repentinamente durante un carnaval se han perdido de la preparación, entonces no pueden vivir el rito del carnaval de manera completa. Otra de las preguntas, Julián, y estoy transmitiéndote algunas preguntas que le hacen los visitantes, normalmente a las personas que trabajamos activamente en el carnaval. Otra vez con el tema de los conjuros. ¿Es cierto, Julián, que los conjuros ejercen dominio sobre las influencias negativas y las pueden neutralizar? Claro que sí. También es otra de las características del carnaval de Río Sucio, es que en el carnaval todo es conjuro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El carnaval tiene entre sus objetivos no solamente la comunicación, como ya lo dije, sino alejar las malas energías. A eso nuestros ancestros le daban otro nombre, los malos espíritus. Y el indígena, y esto es universal, alejar los malos espíritus. Hoy lo decimos de otra manera, es alejar las malas energías. Y es lo que hay que conjurar durante el carnaval. No puede haber malas energías, energías dañinas. Y los conjuros apelan a sistemas que son por excelencia ancestrales, universales también, sí, por qué no decirlo. Hay creencias que vienen desde la más remota antigüedad. Se ha creído, por decir algo, que el sonido del metal ahuyenta a los malos espíritus. Esto es universal. De ahí viene... ¿Los diablos de los cencerros tienen algo que ver? Por supuesto, el diablo con cencerros es un conjuro, y el sonido del metal del cencerro ahuyenta al mal espíritu, ahuyenta las malas energías. Por eso el diablo con cencerros es anterior al diablo del carnaval, de ahí surge el diablo del carnaval, porque el diablo con cencerros salía obligatoriamente desde Quiebralomo y luego ya en Río Sucio el 5 de enero a partir de las 7 de la noche. Hay una razón de ser, esta es histórica también. El carnaval nuestro fue 6 de enero, la celebración de la Epifanía, la celebración de los Reyes Magos, uno de los grandes misterios de la cristiandad, que al celebrarse en América fue empezando a combinarse, a sincretizarse con culturas indígenas y africanas. Entonces, digamos que la víspera de la gran fiesta de los Reyes Magos era el día del conjuro. Había la creencia, que es muy, muy antigua, de que por tratarse de la víspera de una gran fiesta como la Epifanía,
los hechiceros, brujas, magos hacían sus grandes aquelarres, de modo que los organizadores de la fiesta, de la celebración de Reyes Magos, apelaban a una serie de ardides, de conjuros que no encuentro, de acciones y manifestaciones tendientes a alejar esos malos espíritus, como quien dice, las malas energías, para que al llegar el 6 de enero todo estuviera en regla, todo estuviera en orden. Dentro de esas manifestaciones de conjuro está, ya mencioné el sonido del metal, pero en general la algarabía, de ahí viene la algarabía de una alborada. La alborada es conjuro. Otra cosa es que se haya degenerado hacia la violencia, es muy negativo eso. La música, sobre todo la de cuerdas, pero también la música de las bandas, de las chirimeas, son conjuro, pero no en todos los momentos. La pólvora es otro de los elementos por excelencia del conjuro. A su estallido los malos espíritus salen en estampida, y hasta muchas personas también. Entonces, no es en cualquier momento. De ahí en la degeneración que han tenido estos elementos, y me perdonan los que me estén escuchando que no estén de acuerdo, pero esa costumbre de quemar pólvora en cualquier momento, ahí no tenemos el conjuro. La pólvora dentro del carnaval tiene sus horas precisas. La pólvora debe estallar al amanecer, al mediodía, al atardecer y a la medianoche. Son los 4 momentos rituales para el conjuro. Hay una razón y vienen desde la más remota antigüedad. Ya en la Biblia, en la Santa Biblia, se mencionan esos 4 momentos. Los antropólogos han estudiado mucho esto, de cómo los momentos más peligrosos del día, en donde se supone que las malas energías están al máximo, son el momento en que la noche da paso al día. Ese momento crucial, las 5 de la mañana. El momento en que está amaneciendo, hay que hacer el conjuro. Lo mismo en que el día está dando paso a la noche, el atardecer. A eso lo llamaban nuestros abuelos, nuestros ancestros, la oración, porque era un momento dedicado a la Virgen María. Se llama, inclusive todavía algunos de nuestros campesinos dicen a las 6 de la tarde, en el momento del crepúsculo, está oracionando. Es un momento, uno de los momentos más mágicos. Pero además, el momento en que el día está en su plenitud, las 12 del día, y el momento en que la noche está en su plenitud, las 12 de la noche. Pero antiguamente las 12 de la noche había que conjurarlas desde las 7. Desde las 7 de la noche hasta las 11, de modo que a las 12 de la noche, por ser el momento más peligroso, nadie podía estar en la calle. Durante el siglo XIX, y esto lo dice Rómulo Cuesta en su gran novela Tomás, él describe cómo a las 11 de la noche todo el mundo tenía que encerrarse en las casas. No era la época de los grandes trasnochadores del carnaval que se amanecían bebiendo, de ninguna manera. Tenían que estar encerrados, solamente a las 5 de la mañana salían. De modo que ese conjuro de la noche había que hacerlo entre las 7 y las 11. Y era ahí donde se realizaba la danza de diablos con cencerros, como una especie de ahí viene también este nombre, de caravana por las calles del pueblo. La palabra caravana significa un grupo de personas que recorren juntas una zona de peligro, de modo que las calles del pueblo en la víspera de carnaval son zona de peligro, porque vuelvo al cuento, las vísperas, el 5 de enero era el día por excelencia embrujado, de modo que venían los ruidos. Primero el de los encerros y otros 2 que menciona Rómulo Cuesta también. Yo los reviví en una caravana hace muchos años. Eran las carracas, un tipo de matraca
que nos viene de España, porque allí tienen también la misma creencia. Y además, por parte del indio, las maracas, en la forma como se dan todavía en el Cauca, con el nombre mates o guaches, que es una totuma con granos de maíz o con semillas de achira cubierta por un pañuelo. Ahí están las tres razas. El negro con sus encerros, el blanco con sus carracas o matracas y el indio con sus mates, guaches o maracas. Quiere decir que las tres razas tienen el mismo principio de ahuyentar esas malas energías, cada uno con su tipo de instrumento propio en su cultura. De modo que, vuelvo a insistir, los 4 conjuros que son ancestrales son esos 4. Lo que sucede es que a partir de la década de los 90 se sintió la necesidad de que la gente comprendiera este hecho y se le agregó el componente literario. Estábamos en el conjuro del amanecer, pidamos la concordia para que esta alborada, eso lo logramos en algunas ocasiones, para que esta alborada no tenga la violencia, para que sea solamente la amistad. Más como para comprensión de las personas, sí. O sea, que tengan un texto donde soportar el tema del conjuro. Donde poder comprender por qué las 12 del día, cuando suena la sirena o las campanas o la pólvora del mediodía y la música de una retreta, porque eso es un conjuro. ¿Por qué razón? Porque se está sucediendo a las 12 del día, que es una hora mágica, lo mismo a las 6 de la tarde y lo mismo entre las 7 y las 11 de la noche. De ahí la entrada del diablo del carnaval, que es conjuro igualmente, y que según una estrofa muy tradicional, entre las 7 y las 8 entrará, bajará del alto del chocho nuestro padre Satanás, con peluca y antifaz. Siempre es la hora mágica, entre las 7 y las 8. Era la hora en que salían los diablos con cencerros y luego la efigie misma del diablo del carnaval para su gran saludo, para su gran entrada. Quiere decir que en el carnaval casi todo es conjuro. Y fíjense que aún las cuadrillas que antiguamente se reunían a las 12 en punto, conjuro del mediodía, con la culebra del mediodía, para comenzar su recorrido por las casas. Todo está asignado pues en el carnaval por esas 4 horas y son esas 4 horas las que determinan que la pólvora se queme, que la culebra se queme, no puede quemarse en cualquier otro momento. Tuve un diálogo en algún momento con una de las barras, no voy a decir con cuáles, de las barras populares, quienes me preguntaban por la importancia de la pólvora. Y yo decía, solamente en carnaval puedes quemar la pólvora en esas 4 horas. La respuesta fue esta: con razón, si nosotros la hemos quemado de las 3 de la tarde y nos han sucedido cosas de mala suerte. Entonces yo les he dicho, sí, quemen la pólvora ahora diferente y les aquejará la mala suerte, porque ese no es el momento mágico, no es el momento adecuado para quemar la pólvora con el sentido ritual tradicional. Bueno, Julián, yo no quise preguntarte en esta entrevista algunas cosas obvias, porque tener un personaje como Julián en nuestro programa hay que aprovecharlo, porque es que el conocimiento que tiene Julián del carnaval es único. Pero de todas maneras, Julián, sí hay una pregunta que a mí particularmente me preocupa mucho, y es: ¿cómo ves tú el futuro del carnaval de Río Sucio? Hablabas ahora de la época de pospandemia. De todas maneras, estas épocas de atribulaciones que hemos tenido durante la historia han marcado algunos cambios en nuestra fiesta. Ahora viene el tema de la virtualidad. ¿Cómo hacemos nosotros? Yo quería preguntarte más, o te volteo la pregunta más hacia este lado. ¿Cómo crees tú que la Junta misma, las personas que hacen el carnaval, pueden preservar la estructura misma de la fiesta para poder tener una coraza, para poder seguir adelante con nuestra tradición carnavalera, Julián?
Ese es uno de los objetivos de este trabajo, de este libro. Es darle elementos a la gente para que sepa qué es lo esencial en el carnaval. Yo pienso que este interregno, esta pausa que se ha producido por la pandemia dentro del carnaval es una oportunidad. Yo no lo veo como una crisis. Yo veo como la oportunidad de sanear el espíritu del carnaval, porque está muy bien. Si el carnaval a lo largo de toda su historia ha evolucionado, pero esa evolución la hace la historia y el pueblo mismo. Sin embargo, hay un espíritu y hay una esencia que han sido inmutables. Las formas tienden a cambiar, pero el espíritu del carnaval es siempre el mismo, que podría manifestarse de maneras diferentes, pero siempre con estos elementos. Por eso estos temas de tradición nos dan las claves. Y por esa razón, si una junta del carnaval quiere, ¿cómo podríamos? Es que no me atrevo a mencionar las palabras, no, a proponer sí, pero no a mencionar las palabras para que no se crean que yo estoy trazando unos derroteros obligatorios. No, es la comprensión de por qué el carnaval, para que una junta organiza un carnaval, si el carnaval no le pertenece a una junta, si el carnaval, como tú bien lo decías, es el pueblo. Sin embargo, la junta es indispensable para poder organizar el acto mismo. Pero aquí en este trabajo, que es muy compacto y que responde además a lo expresado en los estatutos del carnaval, es allí donde una junta puede basarse para saber qué es lo que hay que preservar. De estas cosas, lo que se puede hacer virtualmente, pues desde luego que cabe, hay cosas que no veo cómo podrían hacerse virtualmente, como una entrada del diablo, por decir algo. Como tampoco una cuadrilla, porque la cuadrilla necesita acceder a la casa cuadrillera. La casa cuadrillera es el escenario por naturaleza de la cuadrilla. El tablado hay que considerarlo como la casa pública de la gente, o sea, es una casa cuadrillera más. No podría yo entender cómo una cuadrilla podría entregar el mensaje virtualmente. Se quedaría muchísima gente al margen. Entonces, eso va a depender mucho de una junta, de sus gestiones, de la situación general, nacional, como quiera llamarse. Pero aquí está la oportunidad de sanear el carnaval y poder saber qué es lo esencial. ¿A qué hay que pararle bolas en primer término? A estos elementos de tradición, porque esos elementos de tradición son el carnaval. Lo demás es adicional. Lo demás lo puede dar la época, como son las ventas informales, ambulantes, como son las orquestas, no son esenciales, no son indispensables, más la cuadrilla sí es lo indispensable porque es el objetivo del carnaval. Las juntas disponen aquí de un material, esa voluntad de ellos, desde luego, un material de consulta que les va a dar claves sobre en qué consiste realmente el carnaval de Río Sucio. Es aquí en este libro donde constan esos elementos que los tenemos articulados de esa manera solamente aquí en Río Sucio. En los demás carnavales se dan bajo otras formas, bajo otras consignas, bajo otras maneras de mirar su propia tradición regional. Muy bien, Julián. Aprendimos muchísimo, particularmente, y seguramente ustedes, amigos televidentes, aprendieron muchísimo sobre la esencia nuestra del carnaval. Hay una cosa que me preocupa, Julián, ya para terminar, y quisiera preguntarte o comentarte a ver tú qué opinas sobre este tema, y es, en este momento no veo la formulación de una pedagogía de tal manera que hayan personas muy profesionales como tú, interesados realmente en preservar a través de los libros o a través con Moni Morcun, que es una de las colaboradoras tuyas aquí en este libro, en la parte ilustrada, hablábamos de la posibilidad de tener un archivo fotográfico o fílmico sobre el carnaval,
y yo creo que también hay que empezar a pensar en tener un archivo literario, ¿cómo se dice?, bibliográfico, para preservar de todas maneras la tradición del carnaval, esencialmente, Julián. Y adicionalmente a ello, que hayan personas que se puedan empezar a preparar profesionalmente para seguir investigando y para seguir promulgando la cultura nuestra en la parte esencial. ¿Cómo crees tú? Porque es que veo que hay cierta desidia, no veo quién esté trabajando en ese tema. Por ahí vi una persona que creo que está trabajando con los niños, esta niña, Eliana, creo que se llama ella. Eliana Medina, y bueno, qué bueno ese tipo de iniciativas. Pero ¿cómo crees tú que pudiéramos formalizar esa actividad, Julián, para...? Esa es una inquietud que ha existido a lo largo de muchísimos años. Yo me atrevo a pensar que más de 100 años se ha propuesto lo de un centro de documentación, lo de un archivo. Alonso Betancourt Bueno, gran matachín, fallecido en la década de los 90, insistió hasta su muerte en la creación de un museo del carnaval. Y año tras año se ha repetido, y estas iniciativas han sido estrictamente individuales, con archivos personales, por una razón muy sencilla. De una junta del carnaval a la otra cambian las maneras de pensar. Yo me atrevo a decir que todas, absolutamente todas, tienen como inquietud llevar a cabo un gran carnaval. A mi manera de ver, no hay ningún carnaval que deliberadamente sea más grande que los demás. El requisito es que un carnaval esté completico, que estén allí todos los elementos de la tradición que en el momento están reinando, que en el momento están rigiendo. Todos los carnavales pues son igualmente importantes y grandes, pero el modo de pensar de una junta del carnaval cambia muchísimo. Lo que una junta piense que es importante empezará a llevarlo a cabo, pero la junta que venga luego pensará que eso no es importante y lo descuida. Por esa razón, en años anteriores, en una alcaldía del carnaval mía, siendo presidente Óscar Trejos Tavares, nosotros dejamos un archivo fílmico de audio de la época, de textos, de muchos archivos de diversos carnavales, se dejó organizado. Cosas y digamos documentos y testimonios que venían de juntas anteriores. Lo dejamos muy organizado. Yo me pregunto, ¿dónde está ese archivo? Sé que existe un centro de documentación básico que no está funcionando para el público, creo. Ahora vamos a ver con esta nueva junta si realmente han preservado algunas cosas las juntas desde aquella época, estoy hablando de los últimos 20 años, cuántas cosas se han perdido de un paso de una junta a la otra. Han tratado de recuperarse, por ejemplo, de conservar algunas cabezas de diablos, algunos disfraces, algunas cosas. Muchos lo hemos tratado de hacerlo, pero en el cambio de las administraciones hay cambio de manera de pensar. Entonces es ahí donde esa inquietud no logra perdurar como una directriz lo suficientemente clara, y depende mucho de la iniciativa de un presidente, de un alcalde y en términos globales de una junta de la corporación Carnaval de Río Sucio. Bueno, Julián, te cuento que te agradezco mucho y seguramente nuestros televidentes agradecerán cada uno en sus casas la intervención de Julián, porque aprendimos mucho del carnaval y como en todos los programas nuestros queda la tarea, y la tarea es una tarea muy especial para los dirigentes del carnaval, para los actuales y los que vengan a futuro. Es muy importante, decía Julián, hace muchos años
viene dándose la iniciativa de perdurar, guardar, documentar la fiesta nuestra. Esta sea la oportunidad para aprovechar, y aquí hay un gran esfuerzo y hay un gran libro que les va a ayudar mucho a cada uno de las personas interesadas en entender nuestro carnaval, en aprender mucho sobre nuestra fiesta. Este gran libro de Julián Bueno Rodríguez, que se llama Temas de Tradición para una Pedagogía Carnavalera. Creo que se consigue, Julián, en la Junta del Carnaval, está disponible al público. Las personas que estén interesadas en adquirir el libro, ¿dónde lo pueden conseguir, Julián? Sí, efectivamente, en la sede de la Corporación Carnaval de Río Sucio puede conseguirse el libro. Bueno, conmigo también personalmente, aun cuando es mucho más reducido, lo que yo pueda promocionar, pero también, de modo que en este momento, me atrevo a decirles, esto no es pues una publicidad de ninguna manera, pero como ya me ha sucedido y todavía me preguntan por libros que publiqué hace muchos años y cuyas ediciones se agotaron, aprovechemos que todavía podemos conseguir este libro, todavía hay las suficientes ejemplares para el público en esos dos sitios que acabo de decir. En caso de que este libro se agotara, todavía tenemos la persona y la editorial, porque es una editorial riosuceña. Podría venir otra edición más, de modo que si llegan los turistas y llegan las personas que invaden cordialmente nuestro pueblo, y bienvenidos siempre y cuando vengan con esta inquietud, para que ellos puedan disponer de la información. Está ahí. Ahorita me hablabas de la iniciativa de las personas y mencionaste una de ellas, Moni Morcum, acaba de inaugurar una exposición de gran belleza, está muy ligada a este libro, porque ella fue quien, de un común acuerdo conmigo, escogimos fotos y todas son documentales, es decir, cada uno de los temas está ilustrada con una fotografía determinada. Ella concibió la exposición que ahora está en la sede de la corporación también de una manera didáctica. Los textos que van contando la explicación y la historia y las fotografías, me atrevo a decir que ya escogidas con un criterio un poquito diferente, pero hay también allí una didaxis en la Junta del Carnaval. Lo hizo en la verja del parque, tuve la sorpresa de ver mucha gente, indígenas, campesinos, las amas de casa, leyendo texto por texto y observando los personajes que están en las fotografías. Allí hay pues una ilustración que en este momento está para el público. Aprovechémoslo, todavía lo tenemos a la mano. Muy bien. Amigos de La Zaranda, ha sido un placer esta noche compartir este espacio con el maestro Julián Bueno Rodríguez, uno de las estructuras de nuestra fiesta del carnaval y de nuestro folclore. Un gran investigador. Gracias a Julián Bueno Rodríguez hemos preservado música, hemos preservado danza, hemos preservado literatura nuestra y nos hemos convencido de que nuestra cultura riosuceña es diferente y tiene una gran riqueza para el mundo. Julián, te agradezco mucho nuevamente. Gracias por estar aquí. Espero que sean la posibilidad de tenerte nuevamente aquí en el programa de La Zaranda. Amigos, muchas gracias por vernos. Un agradecimiento especial a la tertulia. Por aquí puedes venir a tomarse un cafecito rico en las tardes. Una invitación especial gracias a John Jairo Vargas en la cámara y a la producción nuestra en TV Engrumá. Una feliz noche para todos y gracias por vernos. Felicidades.
fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio.